Muy buenas y bendecidas noches, señores. Bienvenidos, bendito Padre. Gracias, Señor, por este día. Gracias por tu bendición, por tu amor, por todo lo que nos das, pero sobre todo, Señor, por la oportunidad que nos das de seguir escuchando y leyendo tu palabra. Te agradecemos por este tiempo, Señor, y te pedimos que tu Espíritu nos acompañe para poder discernir todo el mensaje que nos quieres dar el día de hoy, y te agradecemos por este hermoso manual de vida. Bendito seas, Señor, por siempre y para siempre. Amén. Muy buenas noches, señores. Pues ya estamos de nueva cuenta aquí y vamos a comenzar con la lectura. Vamos a comenzar con vamos a comenzar con la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy, que fue del Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 4, y escrito está. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. La expresión de nuestro Maestro Jesús es poderosa y contundente, porque lo dice de forma imperativa, y al hacerlo, nosotros también así, seremos fortalecidos para vivir en fe, ya que nuestro Señor y Salvador en todo momento nos enseña para hacerlo así, obteniendo seguridad en nuestro corazón, y por lo tanto comprenderemos esta gran oportunidad de crecer todos los que seguimos a Jesús, con actitudes de mansedumbre y humildad, porque son los cimientos para ministrar la palabra de Dios a todos los que nos rodean, ya que nos comportaremos hablando conforme a la verdad absoluta. Entonces Jesús les dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Esta es la mejor forma de declarar con toda certeza que vivimos para Dios. Los versículos que utilizó el hermano Raimundo del día de hoy fueron precisamente del capítulo 4 del Evangelio de Mateo, versículos 10 y 11. Si se acuerdan, ya leímos ese capítulo, y es cuando sufrió nuestro Señor Jesús las tentaciones en el desierto. Vamos a comenzar ahora sí con la lectura del día de hoy. Comenzamos con el Salmo número 43, y escrito está: súplica de liberación y dirección. Salmo de David. Oh Señor, oye mi oración. Escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún hombre, ningún ser humano, porque ha perseguido el enemigo mi alma, se ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos, y mi espíritu se angustió dentro de mí, está desolado mi corazón. Me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos, extendí mis manos a ti, mi alma a ti como la tierra sedienta. Selah, respóndeme pronto, oh Señor, porque desmaya mi espíritu, no escondas de mí tu rostro, no venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Señor, en ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Señor, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia, y por tu misericordia disiparás a mis enemigos, y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. Salmo número 144, escrito está: oración pidiendo socorro y prosperidad, Salmo de David. Bendito sea el Señor mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla, y mis dedos para la guerra. Misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Oh Señor, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿O el hijo del hombre para que lo estimes? El hombre es semejante a la vanidad, sus días son como la sombra que pasa. Oh Señor, inclina tus cielos y desciende, toca los montes y humeen. Despide relámpagos y disípalos, envía tus saetas y túrbalos, envía tu mano desde lo alto. Redímeme y sácame de las muchas aguas, de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad, y cuya diestra es diestra de mentira. Oh Dios, a ti cantaré cántico nuevo, con salterio, con decacordio cantaré a ti. Tú, el que da la victoria a los reyes, el que rescata de maligna espada a David su siervo. Rescátame y líbrame de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira.
Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio, nuestros graneros llenos previstos de toda suerte de grano, nuestros ganados que se multipliquen a millares y decenas de millares en nuestros campos. Nuestros bueyes están fuertes para el trabajo. No tengamos asalto ni que hacer salida, ni grito de alarma en nuestras plazas. Bienaventurado el pueblo que tiene esto. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es el Señor. Salmo número 145, escrito está: alabanza por la bondad y el poder de Dios. Salmo de alabanza de David. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es el Señor y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es el Señor para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Señor, todas tus obras, y tus santos te bendigan, y la gloria de tu reino digan, y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos, y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Sostiene el Señor a todos los que caen, y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es el Señor en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras. Cercano está el Señor a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Señor, guarda a todos los que te aman, mas destruirá a todos los impíos. La alabanza del Señor proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Bueno, 3 salmos de David, aunque ya habían dicho que hasta aquí llegaban los salmos de David. No, en realidad les digo que David escribió cerca de 75 salmos, y aquí estamos viendo otros 3. Pero como es costumbre a David, como siempre lo presumió el Señor, es un hombre conforme a su corazón. Es un hombre que cada vez que componía un salmo, cada vez que componía una oración, derramaba su corazón en alabanzas al Señor y demostraba una confianza increíble en los hechos poderosos de Dios. David siempre fue un hombre que confiaba plenamente en el Señor, que no habían, que todo lo que hacía, en la mayoría de las veces, aunque tuvo sus deslices, David siempre fue un hombre que consultó al Señor, que confió al Señor, que dependía del Señor y que le preguntaba al Señor por todas las cosas que tenía que hacer. De la misma manera tendríamos que hacer nosotros, ¿no? Confiar plenamente en el Señor, saber que el Señor es bueno, saber que el Señor está con nosotros, derramar en alabanza nuestro corazón al Señor por su misericordia simplemente. Ahora sí, vamos a concluir la lectura del capítulo 14 del libro de la primera carta a los Corintios. Muy intenso este libro, y escrito está: hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos e incrédulos, ¿no dirán que están locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre ustedes. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando se reúnen? Cada uno de ustedes tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2, o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios.
Asimismo, los profetas hablan 2 o 3, y los demás juzguen. Y si alguno le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero, porque pueden profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan. Y todos sean exhortados, y los espíritus de los profetas estén sujetos a los profetas, pues Dios no es de Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, sus mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de ustedes la palabra de Dios, o solo a ustedes ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que les escribo son mandamientos del Señor, mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procuren profetizar y no impidan el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Bueno, ayer comentamos, con la Biblia y con un comentario bíblico en griego, acreditamos que las lenguas siempre viene de la traducción de la palabra glosa del griego koine, y que significa idiomas. Por más que le busquen, por más que haya personas que les mientan con estos versículos, por más que haya personas que tratan de torcer la escritura para acomodarlo a sus propios intereses o a sus propias mentiras, tenemos que entender que las lenguas de las que habla Pablo son lenguas humanas, lenguas entendibles y lenguas en otros idiomas. Es como si ahorita en una iglesia alguien hablara, bueno, hay personas que hablan hebreo, hay personas que hablan griego, hay personas que hablan inglés, he conocido personas que hablan chino y coreano, ¿no? Pero, sí, bien lo dice Pablo, cuando nosotros llevamos a alguien por primera vez a la iglesia para que se postre a los pies de Cristo, imagínense qué va a pensar esta persona cuando llega y empieza a ver puras locuras ahí de revolcarse, de brincar, de batir las manos, de empezar a hablar en idiomas que ni existen o que nadie entiende. ¿Qué va a decir esta persona que fuimos? ¿A dónde me trajiste? ¿No? A una casa de locos. Y lo dice la palabra. No lo digo yo para que luego no anden diciendo que loco soy yo. Dice en el versículo 23, ¿no dirán que están locos? Para que no digan luego, andan diciendo eso, quién sabe dónde se lo sacó. No, la palabra. Y vemos que Pablo es muy directo y muy duro. Entonces, está bien, ok, vamos a suponer que hay personas que hablan en otros idiomas, inglés, español, francés, latín, lo que ustedes quieran, idiomas, ¿no? Pero a final de cuentas, idiomas humanos. Si estos empiezan a hablar en esas lenguas, dice Pablo también, Dios es un Dios de orden y no de confusión, es un Dios de paz, dice la palabra. Entonces, si alguien quiere hablar en inglés porque así está hablando o así habla, es idioma natural, o quiere hablar en francés, o quiere hablar en italiano, en alemán, en chino, no lo sé, en el idioma que quiera hablar en la congregación, alabando al Señor, dice Pablo claramente, tiene que ser 1, 2 y a lo mucho 3, y por turnos. No como vemos en la iglesia que todos como loquitos empiezan a decir, cuando les dice el pastor, hablen en lenguas para adorar al Señor, y ahí empiezan como locos a decir palabras extrañas, todos juntos, sin orden, sin paz, a lo loco como dice Pablo. Y dice Pablo, no, nada más 2, a lo mucho 3, y además por turnos. O sea, no, perdón. Desgraciadamente se oye feo, no queremos, mi intención no es a veces hablar mal de las demás iglesias, sin embargo estamos viendo que todo lo que hacen no es bíblico, esa es la palabra, no es bíblico, simple y sencillamente tuercen y retuercen las escrituras para acomodarlas a su gusto. De hecho, eso de hablar en lenguas, no saben que viene de una iglesia que está en Toronto, junto al aeropuerto de Toronto, y que fue un movimiento que se dio por allá de 1900. Perdón. Es un movimiento que se originó allá por 1900. Entonces, no es algo bíblico, porque fue inventado por un pastor que después se acreditó que eran mentiras. Además, ese pastor estaba señalando a una mujer que era la primera que había empezado a hablar en lenguas, y cuando se entrevistó a esta mujer dijo, sí, estaba hablando, pero en inglés, estaba hablando en inglés, siendo que ella no sabía hablar inglés. Entonces, y además dijo, y además no lo hablé en la iglesia, lo hablé fuera de la iglesia.
Ah, pero entonces todos creyeron que esa mentira era una cuestión del Espíritu Santo y de 1900 para acá, luego les doy la fecha exacta, empezaron todos a hablar en lenguas cuando antes ni siquiera los padres de la iglesia primitiva, hablaban en lenguas. No, ningún apóstol hay ahí que hable en lenguas, es un invento humano. Desgraciadamente es un invento humano y desgraciadamente lo creemos por la ignorancia, por no leer nuestra Biblia. Entonces Pablo dice, si alguno habla en lengua extraña, que hable uno, dos y a lo mucho tres, pero por turnos. No es andar hablando y gritando a lo loco. Si quieren decir sus palabras raras y extrañas, está bien, ya el Señor arreglará cuentas con ellos. Pero lo que tienen que ver es que Dios es un Dios de paz y no de confusión. Entonces, si la palabra dice a lo mucho tres y por turnos, y además que haya intérprete. Si uno empieza a hablar en inglés, tiene que haber una persona que entienda lo que está diciendo esa persona para poder traducírselo a los demás. Y si no hay intérprete, mejor cállese la boca. Lo dice Pablo, no quiero que digan, ese tonto, ¿de dónde lo saca? No, dice aquí, dice, y si alguno fuera de hubiera sentado, calle el primero, por todo declarando, por aquí lo dice, sino los creyentes, en la malicia, ¿dónde lo leímos? Sea por dos, a lo oportuno, y uno interprete. Y aquí en el versículo 28 del capítulo 14 dice, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Entonces, aquí les voy a dejar la pregunta. ¿Es bíblico hablar en lenguas extrañas dentro de una iglesia? Con esto que acabamos de leer, por eso cuando alguna iglesia que habla en lenguas los confrontamos con el capítulo 14 de Corintios, mejor ni lo leen. Es como los judíos que no leen el capítulo 53 del libro de Isaías. Ahora los cristianos que dicen que esas cosas son, ¿cómo se dice? Manifestaciones del Espíritu Santo. Cuando los confrontamos con el capítulo 14, lo tuercen, lo retuercen, lo sacan de contexto y a veces no quieren ni hablar de él y ni se lo leen a su congregación porque no les conviene que se enteren de la verdad. Entonces ahí se están dando cuenta que su pastor es un falso pastor porque no les permite leer la palabra. Cuando les dice, no necesitas leer la palabra porque la palabra mata, pero el Espíritu vivifica y yo soy el que tiene revelación, el que tiene unción y yo te voy a decir lo que tienes que saber. Aguas con esos pastores de verdad, porque lo único que están haciendo ellos son hijos del diablo, haciendo más hijos del diablo. Entonces hay que tener cuidado. Y bueno, el tema de las mujeres con Pablo, algo que no les gusta a muchas, de decir que las mujeres se callen en la iglesia. Si leemos el contexto, Pablo está hablando de la enseñanza, porque Pablo estaba hablando de la profecía en versículos anteriores, en donde dice que es mejor que todos profeticen, pero fíjense bien cómo dice, porque pueden profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados y los espíritus de los profetas estén sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión sino de paz. ¿Qué significa esto? Estaban leyendo la palabra, estaban leyendo las cartas. De hecho Pablo también, perdón que me regrese acá, Pablo lo dice aquí en el versículo 37, dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que les escribo son mandamientos del Señor. Lo que está escribiendo Pablo es lo mismo, el mismo valor que tiene la ley, que tiene el Antiguo Testamento. Entonces, si Pablo les está diciendo las mujeres callen en las iglesias, se está refiriendo a la enseñanza, Una mujer no puede tener autoridad sobre el hombre ni siquiera como maestra. Ahí ya se está saliendo del contexto bíblico. Ojo, las mujeres sí pueden enseñar y Pablo nos los va a explicar en una carta más adelante cuando dice que enseñen a mujeres jóvenes y a niños. Ellas sí les pueden enseñar a ellos, pero no pueden enseñarle a un hombre porque se estarían saltando la autoridad. Sí, créanme, conozco mujeres que saben de la palabra, no tienen idea. Tengo una hermana en la fe que sabe griego y hebreo. Imagínense de cuánta ayuda es. Mi esposita es una historiadora excelente. Y sin embargo, estas personas se sujetan a la palabra de Dios porque tienen una clara comprensión de lo que dice el Señor. Está bien, yo no puedo tener autoridad sobre un hombre porque la palabra fue escrita primeramente y no para ella, sino para los hombres. Entonces tenemos que ver que una mujer, si bien sí puede enseñar a mujeres y a niños, no puede llegar y pretender enseñarle a un hombre porque se está poniendo en un lugar de autoridad sobre él.
Ojo, es muy diferente a que haya mujeres que se autoproclaman pastoras, a que haya mujeres que traigan el mensaje de Dios. Si una mujer trae un mensaje de Dios y además muy bueno, ella sabe que nunca podría ponerse el título de pastora, simple y sencillamente está trayendo un mensaje de Dios sin tratar de imponer su autoridad sobre ningún hombre. No puede una mujer liderar una iglesia, no lo puede hacer, por más que tuerzan las escrituras, no lo puede hacer. Sin embargo, vemos que hoy hay mujeres que quieren gobernar una iglesia y que los hombres se someten a ellas. De hecho, alguna vez a mí me invitaron a dar una serie de predicaciones en una iglesia en la Ciudad de México y yo encantado de la vida de declarar la palabra de Dios. Pero cuando me dijeron que la líder de la iglesia era una mujer y que además tenía que revisar mis sermones, desde el momento que me dijeron que era una mujer, yo ya me negué a ir a predicar la palabra, y no por ir en contra de Dios, sino por sujetarme a sus mandamientos. Y yo no puedo predicar las cosas de la palabra de Dios si no me sujeto a lo que dice la palabra. Y si la palabra me dice que no me sujete en autoridad a una mujer, por muy buena que sea esta mujer en el sentido espiritual, por muchos conocimientos que tenga, de hecho que me rebasen conocimientos, entonces no puedo sujetarme a ella. Al contrario, tiene que haber un líder varón en la iglesia. De hecho, cuando vemos los requisitos que da para obispos y diáconos, todo se refiere al hombre. No es que tenga nada contra las mujeres, ojo, lo quiero decir muy claramente. Hay mujeres que me han platicado cosas acerca de la palabra de Dios que después verifico por medio de la lectura y es excelente su comentario. Hay mujeres que han escrito muy buenos libros, sin embargo, si no nos podemos, como varones, no nos podemos sujetar a la autoridad de una mujer, pero acuérdense que ya vimos cómo es la autoridad que tiene el varón sobre la mujer, para que no anden inventando cosas, ¿no? Y por último, Pablo nos señala, le quería decir, ay, no es acá. Ok. Bueno, ya lo habíamos, ¿cómo se llama? Platicado acerca de que lo que escribe Pablo lo iguala a la ley del Antiguo Testamento, porque les dice claramente que reconozcan que lo que les está escribiendo son mandamientos del Señor, no son palabras de hombres, son mandamientos del Señor. Y si alguien lo quiere ignorar, que lo ignore, déjenlo ahí, dice él. Y si alguien, procuren profetizar, declarar la palabra, no impidan el hablar en lenguas, pero lo dice Pablo ciertamente, pero hágalo todo decentemente y con orden. Desgraciadamente hoy vivimos un desorden increíble en las iglesias. Tenemos que regresar a una predicación bíblica que no les va a gustar a estos señores tatuados, entubados, que según ellos predican la palabra de Dios y que lo único que se dedican es a quitarle a su dinero a la gente por la ignorancia en la que viven al no querer leer la palabra. Bueno, bendito Señor, gracias que nos muestras la luz verdadera de tu palabra, que nos enseñas diariamente cómo debemos de caminar en santidad, que nos das el discernimiento espiritual para reconocer quiénes son verdaderos y quiénes son hijos del diablo. Te agradecemos, Señor, porque también con cada día que leemos tu palabra te vamos reconociendo, nos vas dejando un mensaje claro a cada uno de nosotros, pero para que lo pongamos por obra. Te agradecemos por esa misericordia que muestras, Señor, al permitirnos leer y escuchar tu palabra, Señor, porque la palabra de Dios siempre se debe de leer en voz alta. Asimismo te pedimos que nos sigas dando las ganas, el deseo, las ganas de seguir adelante, conociéndote, aunque sea un poquito aquí, Señor, te vamos a conocer, pero vamos a tener una vida eterna para conocerte en la morada celestial. Gracias, mi Señor, por todo lo que nos diste el día de hoy, por todo lo que nos diste, bueno y malo, problemas, felicidad, alegría, gozo, tristeza, todo tú lo permites y a nosotros nos queda solamente el regocijarnos y gozarnos con todo aquello que nos das. Bendito seas, mi Dios Padre Todopoderoso, en el precioso nombre de mi Señor y Salvador Cristo Jesús, por siempre y para siempre. Amén. Que Dios les bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho, hasta luego.